Welcome back to the show, everyone. As you can see, I'm joined by Larry Johnson and Bienvenidos de nuevo al programa a todos. Como podéis ver, me acompañan Larry Johnson y Ray McGovern, que regresan al programa. Primero, vamos con las noticias. Ayer fue el último día del funeral del líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, y de su familia en Mashhad, Irán. Durante ese tiempo, se informó de un incidente terrorista. Creo que murieron algunos iraníes de las fuerzas de seguridad, pero no hubo más ataques, y en el propio funeral no pasó nada más. Lo que sí ocurrió fue que unos 43 millones de iraníes asistieron a los 6 días de ceremonias. Muchos lo destacaron, mientras que, por supuesto, desde Israel se difundían historias sobre que Irán quería asesinar a Trump. Pero en el funeral se escucharon cánticos diciendo que eran seguidores del imán Khamenei y que buscaban venganza. Ahora, Donald Trump ha dicho hoy, después de 2 días de ataques, que ahora es Irán quien le está pidiendo sentarse a negociar y que Estados Unidos ha aceptado hacerlo, pero que el alto el fuego ha terminado. Irán ha negado por completo esas afirmaciones, diciendo que no son ciertas y que no habrá conversaciones hasta que se cumplan los compromisos. Larry, nos acercamos al fin de semana. Hay destructores, un portaaviones, varios buques alineándose, acercándose a las costas iraníes, con amenazas de un nuevo bloqueo. ¿Qué opinas de lo que ha pasado en las últimas 72 horas, especialmente en las últimas 24, ahora que Estados Unidos dice que ha vuelto a optar por la diplomacia en lugar de los ataques? Estados Unidos dijo que eligió la diplomacia en lugar de los ataques. Eso es lo que decía. Están hablando con los mediadores cataríes, los mediadores que actúan entre bastidores, pero el alto el fuego ha terminado, dice Trump. Sí, hay una pequeña contradicción. Mira, todo esto fue una provocación preparada por Estados Unidos desde el principio. A ver, estamos a viernes, así que empezó el martes, cuando intentaron hacer pasar 4 o 5 barcos por el estrecho de Hormuz sin seguir las normas y los protocolos establecidos por Irán a través de la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico. Y según el memorando de entendimiento, el único país del mundo, del universo, que tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho es Irán. Estados Unidos lo firmó. Y como respuesta o en paralelo con el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la primacía de Irán en el estrecho de Hormuz, los iraníes emitieron esos protocolos. Y esos protocolos establecían que cualquier barco que quisiera cruzar el estrecho de Hormuz debía presentarlo. Tienen una página web, una aplicación en línea donde hay que indicar el nombre del capitán, el nombre del barco, quién es el propietario, el destino, la carga a bordo y la tripulación. Y bueno, básicamente Irán está usando esto como una especie de embargo encubierto. Cualquier cosa que pertenezca o esté relacionada con Israel, de cualquier manera sería rechazada para intentar bloquear a Israel. Pero todos los demás pueden pasar sin problema. En lugar de aceptar ese protocolo, Estados Unidos animó incluso a los saudíes y a los cataríes a decirles a los iraníes que se olvidaran del tema, que lo harían por su cuenta. Siguieron adelante, y en los protocolos se establece muy claramente que los barcos que no cumplan con las normas del PGSA serán denegados el paso o estarán sujetos al uso de la fuerza. No es ninguna sorpresa. Irán hizo exactamente lo que decía en los protocolos. No violó ninguna ley, no incumplió ninguna cláusula del memorando de entendimiento. En ningún momento, en ese memorando, Estados Unidos dijo, Irán, no puedes decidir quién puede usar el estrecho de autoridad. No, eso no estaba ahí. Tampoco decía que si Irán intentaba ejercer su control, Estados Unidos lo atacaría. No lo decía. Pero de hecho, Estados Unidos, violando el primer párrafo del memorando, atacó y lanzó operaciones de combate contra Irán. Irán respondió. Así que hubo 2 rondas de esto. Irán respondió, luego Estados Unidos respondió a su vez, y después los iraníes respondieron a la respuesta de Estados Unidos.
Y desde entonces no he visto ninguna prueba adicional de que Estados Unidos vaya a escalar o responder con fuego, porque si lo hace, Irán va a escalar también. Ya en esa segunda ronda, Irán pasó de atacar bases en Kuwait y Bahrein a ir también contra la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar y la base jordana de Muwafaq al-Salti. Así que, bueno, sé que Pakistán junto con Qatar ha estado moviéndose entre bastidores para intentar salvar las conversaciones, tratando de reunir a los iraníes y a los estadounidenses en Islamabad. Querían hacerlo para mañana, pero no ha salido. Quizá para el lunes. Ya veremos. Personalmente creo que a los iraníes les convendría apartarse de esto. Se acabó. Estados Unidos no es un socio de negociación fiable. Bueno, Ray, tuvimos 43 millones de iraníes asistiendo al funeral del Ayatollah Ali Khamenei. Y eso es una cifra enorme si tenemos en cuenta que el país tiene unos 90 millones de habitantes. Y todo esto ocurrió mientras Estados Unidos estaba atacando su país. ¿Qué opinas de estos acontecimientos simultáneos y de lo que ha estado pasando en los últimos días? Buena pregunta. Me sorprende que cuando le contaron a Trump la participación, él también se sorprendiera. Y lo expresó diciendo algo así como, pensaba que todos estaban en contra del gobierno. Dios mío. Ya sabes, ojalá eso tuviera gracia. En fin, si el Mossad le hubiera dicho a Trump hace un par de meses que iba a haber una insurrección popular en Irán porque la gente odiaba a su gobierno, bueno, puede que algunos lo odiaran, sí, pero ahora no lo odian. Si esa cifra es correcta, 43 millones es muchísima gente. Trump está mintiendo otra vez. Cuando él dice que los iraníes le están presionando de verdad para reanudar las negociaciones, vamos, que me engañen una vez, ¿vale? Pero dos ya no. ¿Cuántas veces ha dicho eso? Y nunca ha sido cierto. Así que como Larry, no creo que los iraníes vayan a hacer nada en cuanto a negociaciones reales hasta que las hostilidades se detengan de verdad. Ahora bien, si tengo razón, y Trump ha dicho, de acuerdo, vamos a parar ahora y luego negociamos, me pregunto, ¿qué es lo que hay que negociar? El punto principal, en mi opinión, es algo en lo que Larry lleva insistiendo 2 semanas, y es que, bueno, no solo Larry, también su buen amigo Donald Trump, ¿verdad? Espera un segundo. ¿Qué te he hecho yo, eh? Bueno, no. Lo que digo es que después de que fuiste a ver a Donald Trump, él mismo dijo, nos estamos quedando sin petróleo. Dios mío, nos estamos quedando sin petróleo. Tenemos que abrir ese estrecho. Por eso acepté el memorando de entendimiento. Sí, bueno, eso es un poco complicado. Creo que lo entiendo por las distintas explicaciones de Larry. Pero el caso es que Estados Unidos lo necesita desesperadamente para poder traer algo de crudo saudí y de otros lugares y así producir el tipo de combustible para aviones y el tipo de cosas que mueven camiones y autobuses y todo eso. Así que si eso sigue siendo así, bueno, Trump ha intentado un par de nuevas escaladas. Pero ahora va a hablar. ¿Ahora va a convencer a los iraníes de que abran el estrecho? No lo creo. Así que se ha metido en un buen lío, y Dios sabe lo que va a hacer. Probablemente ni el propio Trump lo sepa. Sí. Y Larry, quería sacar este tema ahora que había una pequeña pausa. Verás, hubo algunos informes de que Kuwait y Bahrein, aunque no he visto que se confirmaran, supuestamente intentaron atacar a Irán con apoyo de inteligencia estadounidense. Aún así, esto fue lo que se difundió ayer, que Israel ha comunicado a Estados Unidos que, curiosamente, Irán estaría planeando un nuevo complot para asesinar a Donald Trump. Y esto coincidió con que CNN informaba activamente de que Estados Unidos está intentando aplicar un patrón de ataque y pausa. Es decir, que detrás de bastidores Washington estaría intentando hablar con los iraníes, lanzando ataques y luego deteniéndose para evitar una escalada y dar margen a la diplomacia. Eso según CNN. Larry, ayúdanos a entender esto.
Parece un patrón realmente preocupante en el que Estados Unidos escala el conflicto, pero no puede ir más allá sin provocar un daño enorme, una catástrofe, una crisis. Y luego finge, o quizá ni siquiera sé si creen que están fingiendo, volver a las negociaciones diciendo a menudo que eso es una forma de presión. ¿Cómo ayudas al público a comprender algo así? Vale, hay varios cabos sueltos aquí y voy a ver si puedo unirlos para que todo tenga algo de coherencia. Primero, hace 2 semanas, Pete Hegseth dio la orden de iniciar la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región. Y de hecho esa retirada ya está en marcha. Es lenta, no es una retirada rápida. Me dijeron que se está haciendo por fases. La semana pasada vimos que los B-52 que estaban basados en Inglaterra regresaron al territorio continental de Estados Unidos y que varios F-15, creo que eran 12 que estaban en Jordania, volaron de vuelta a Inglaterra rumbo a Estados Unidos. Así que tenemos eso por un lado. Además, si retrocedemos al 17 de junio, el ejército estadounidense desactivó lo que llaman los CAT, y no me refiero a gatos peludos con 4 patas y una cola. El CAT es un epo de acción en Grace. También se podría llamar un grupo de trabajo, y estos se ponen en marcha antes de las operaciones militares. El ataque que tuvo lugar el 28 de febrero por parte de Estados Unidos fue precedido 7 días antes por la creación de los CAT en el Pentágono, junto al Centro Nacional de Mando Militar, en el Centro de Operaciones del CENTCOM y en la base aérea de MacDill, así como en el Shaysock. Allí tienen varios centros de operaciones distintos. Estos CAT se encargan de emitir órdenes, responder a las peticiones de los comandantes sobre el terreno, asegurarse de que los recursos estén disponibles y cosas por el estilo. Bueno, una vez que se desmantelan esos CAT, se pierde esa capacidad. O dicho de otro modo, el ejército deja de estar en modo de combate. Y han estado funcionando más o menos desde el 17 de junio, de 8 a 5, de lunes a viernes, con horario de oficina. Le pregunté directamente a un par de amigos, uno recién jubilado y otro que sigue en activo, si se habían restablecido los CAT. No se han restablecido. Y eso de entrada limita lo que Estados Unidos va a hacer. También me dijeron que los ataques que se han llevado a cabo en el Golfo Pérsico no son nada comparados con lo que hacíamos en los primeros 40 días de la guerra con Irán. Así que, aunque la prensa lo esté exagerando y haya programas presumiendo de estar destruyendo Irán, no es tan grave como se está presentando. Eso por un lado. Por otro, Irán no está jugando. Cada vez que los golpean, responden y cada respuesta es una escalada. Al mismo tiempo, intentan mantenerlo bajo control. Ahora mismo Irán está bajo mucha presión por parte de Pakistán y de China para volver a la mesa de negociación. Pero Irán dice, ¿cómo demonios vamos a hacer eso? Estados Unidos ha incumplido cada párrafo del memorando de entendimiento. Y hasta que no cumplan con ese acuerdo, no vamos a volver a sentarnos con ellos. De hecho, Irán acaba de emitir una negación. Se estaba filtrando que habría próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza, según la agencia Fars. Irán dijo, no vamos a hacer eso. Así que creo que Irán va a esperar a conseguir algunas concesiones. Y en cierto modo, tienen a Estados Unidos contra las cuerdas. No quiero ponerme demasiado técnico con esto. Pero en el fondo, el petróleo no es todo igual. El petróleo con alto contenido de azufre es el que importa a Estados Unidos. El país no produce suficiente de ese tipo de crudo y alrededor del 70% de nuestras refinerías lo necesitan. Ese petróleo con alto contenido de azufre es el que se usa para producir diésel y combustible de aviación. Así que con la interrupción que se produjo el 28 de febrero, el impacto completo de ese corte no se hizo evidente en Estados Unidos, o no se sintió realmente, hasta más o menos el 11 de abril, porque pasaron unos 40 días.
Si un petrolero lleno hubiera salido del estrecho de Hormuz el 28 de febrero, habría tardado unos 40 días en llegar a Houston o a Luisiana. Por eso, la secretaria de Energía Miller el 11 de marzo emitió una orden para empezar a extraer del Reserva Estratégica de Petróleo a un ritmo de 1.400.000 barriles al día. Y lo que estaban extrayendo era crudo agrio, no crudo dulce, porque en Estados Unidos tenemos todo el crudo dulce que queramos. El problema es que eso afecta más a la industria petrolera. Y sé que debería decirle a Ray que se siente, no quiero asustarle, pero la industria del petróleo descubrió que era más rentable tener esas refinerías caras que procesan crudo agrio. Así que, por eso construyeron más de esas en lugar de las que procesan crudo dulce, del cual tenemos de sobra. Ahora, en realidad se puede producir diésel y combustible de aviación a partir de crudo ligero, pero hacen falta las refinerías adecuadas y no las tenemos. Así que en este momento Estados Unidos se enfrenta a que las reservas que está extrayendo de la Reserva Estratégica de Petróleo se van a agotar. Algunos dicen que será mañana, 11 de julio. Otros dicen que no, que será a mediados de agosto. Pero de eso hablaba Donald Trump cuando dijo que nos quedaríamos sin petróleo en 4 semanas. Por eso Estados Unidos necesita que el estrecho de Hormuz esté abierto, y no lo está, al menos en lo que respecta al petróleo con alto contenido de azufre que llega al país. Sí, y Larry, quiero decir, son muy buenos puntos, Ray. Verás, el motivo de los ataques por parte de Estados Unidos tenía que ver con el estrecho de Hormuz y supuestamente con los petroleros que habían sido atacados. Pero al final, el resultado fue que pasaron menos petroleros por el estrecho. De hecho, ninguno por el llamado corredor omaní. ¿Qué opinas entonces del enfoque de Estados Unidos en este reinicio? Es muy interesante que ahora CNN esté informando que funcionarios estadounidenses dicen que se trata de una estrategia de pausa en los ataques, casi como un paso hacia negociaciones. ¿Has dicho estrategia? Did you say strategy? Sí. Bueno, quiero decir, no ha habido ninguna estrategia. Al mando está un comandante en jefe y un presidente que no está realmente bien. Lo vemos en todo tipo de manifestaciones. Por eso, no solo los iraníes, sino también los rusos, los chinos y todos los demás intentan no provocarle. Ahora, en este caso, los iraníes tienen todas las cartas. Responderán a provocaciones de alcance limitado, pero no van a hacer nada que pueda provocar que Trump reaccione de forma impulsiva. Bueno, en realidad ya está medio fuera de control, o quizá debería decir completamente fuera de control. Y luego, por supuesto, está el factor Israel, que no se puede pasar por alto en una conversación como esta. Tenemos al ministro de Defensa Katz diciendo, no vamos a abandonar el Líbano. Ese fue el punto número 1. La primera pequeña cláusula del memorando de entendimiento. De acuerdo, 2 frases. Un país mencionado 3 veces en esas 2 frases, Líbano. A los occidentales les cuesta entender que a los iraníes les importen otros países, otras personas que están bajo ocupación israelí. Y mirabile dictu, diría yo, es casi un milagro que no seamos capaces de ver que existe algo llamado principio o moralidad, una forma de mirar las cosas que no gira exclusivamente en torno a un solo país. Pero tenemos que empezar a aceptar eso. Y los israelíes son el obstáculo. ¿Le dijeron los israelíes a Trump que estaba el primero en la lista de asesinatos? Bueno, no sé quién más podría haberlo hecho. ¿Samoa, quizá? Por supuesto que se lo dijeron. ¿Y Trump se lo creyó? No solo soy el número 1 en la lista iraní de asesinatos, también soy el número 1 en TikTok. Todo el mundo lo sabe. Soy el número 1 en TikTok. Soy el número 1 en todo tipo de cosas. ¿Cómo se trata a alguien así? Con mucho cuidado. Pero hay que demostrar, como han hecho los iraníes, que vas en serio y que no vas a rendirte. $43,000 millones.
Bueno, si Trump se sorprendió de verdad por eso, no debería haberse sorprendido. Volviendo a la estrategia, no hay ninguna estrategia. Y si miras todo lo que Trump ha hecho ahí, y con respecto a Ucrania, quiero decir, no queda armamento, por el amor de Dios. No hay Tomahawks, no hay misiles Patriot en Ucrania. Ucrania está indefensa desde el aire. ¿Hubo planificación en todo esto? No sé qué demonios hacen esos generales, aparte de prepararse para su próximo trabajo en General Dynamics o en Boeing o donde sea. Pero si no se lo hubieran dicho antes a Trump, si no le hubieran avisado, Señor, nos quedamos sin armamento en 2 semanas, probablemente habría respondido, 2 semanas. El Mossad me acaba de decir por un canal que esto se acaba en días. Simplemente eliminamos al líder supremo y todo el mundo se levantará. Esa gente odia al líder supremo. Y bueno, no fue así, ¿verdad? Así que lo que quiero decir es, Dios mío, ninguna estrategia, ninguna previsibilidad. Pero las cartas están en manos de Irán y cuentan con el apoyo de Rusia y de China y cada vez más de otros países clave del mundo. Esto va a ir poco a poco, aprovechando su ventaja. No van a lanzarse a lo loco, a menos que realmente los provoquen para hacerlo. Sí. Y Larry, quería preguntarte por esto. Hay informes que dicen que Irán está concentrando unidades de fuerzas especiales cerca de la frontera kurda de Irak, en la frontera con el Kurdistán. Allí ha habido, claro, actividad militar desde hace bastante tiempo durante toda esta guerra, en la que Irán ha estado atacando a esas fuerzas. Circulan algunos rumores de que Estados Unidos e Israel podrían estar intentando activarlas dentro de algún tipo de plan de invasión, sobre todo desde la última vez que hablamos, cuando te pregunté si esos ataques formaban parte de una especie de plan absurdo para acabar tomando alguna isla. Y ahora me pregunto, ¿cuál crees que es el papel de todo esto? Sé que Estados Unidos lleva tiempo buscando una fuerza desde antes de los ataques del 28 de febrero para provocar inestabilidad dentro de Irán. ¿Qué opinas de estos informes sobre las fuerzas especiales iraníes concentrándose en la frontera contra los kurdos? Sí, no, estoy seguro de que es cierto. Estados Unidos y el Reino Unido han estado trabajando, la CIA, el MI6, con los kurdos, apoyándolos, armándolos, equipándolos y entrenándolos para llevar a cabo una operación dentro de Irán con el propósito explícito de desestabilizar el país. Pero los iraníes lo saben, y esa es una de las razones por las que han estado bombardeando posiciones kurdas. Y sinceramente, los kurdos no tienen suficientes fuerzas como para penetrar y causar un daño significativo. Así que, ya sabes, es una misión absurda. En cuanto a una posible opción terrestre para Estados Unidos, simplemente no existe. Si nos planteamos, por ejemplo, cómo se podrían desplegar tropas en la isla de Karg, no va a ser con una lancha de desembarco de la Marina estadounidense, porque la destruirían antes de que llegara tan al norte en el Golfo Pérsico. Eso significa que tienes que lanzarlos en paracaídas, o dejarlos caer, o volarlos hasta allí. Bien, ¿cuántas tropas vas a enviar? Mira, para asegurar la isla de Karg probablemente necesites unas 2,000. Y teniendo en cuenta que un C-130 solo puede llevar a unos 90 soldados con todo su equipo de combate listos para saltar del avión, haz las cuentas. Vas a necesitar más de 22 o 23 C-130. O, si usas un C-141, que tiene más capacidad pero no mucha más, sigues hablando de un montón de aviones. Y eso es solo para el salto inicial. Luego, ¿cómo haces el reabastecimiento? Y todo esto asumiendo que Irán no va a hacer nada. Que se van a quedar mirando, que no van a lanzar un dron ni un misil. Absurdo. Y hacerlo ahora en verano. Sabes, yo he estado allí. No he estado allí en julio ni en agosto, ni tampoco en junio, pero sí estuve en mayo de 2006. Y si la elección fuera entre la alcantarilla o el infierno, preferirías el infierno, porque al menos allí podrías encontrar un rincón fresco donde ser torturado. Quiero decir, hacía un calor insoportable. Era como un horno de pizza. Bueno,
Con ese tipo de calor la gente se deshidrata, claro. Así que ¿cómo los mantienes abastecidos? No, esto es una locura absoluta. Pero antes de terminar hoy, quiero comentar sobre este supuesto complot de asesinato contra Trump, porque todo esto ha sido montado, fabricado por la CIA, por la DEA, con la plena colaboración del Departamento de Justicia. Volveré para explicar eso, pero ahora quiero darle a Ray la oportunidad de comentar. Sí, Ray, contigo. Tus comentarios. Well, I've just been thinking about Bueno, he estado pensando en los kurdos y en cómo siempre han sido las piezas del tablero de la historia. Quieren independencia, se la merecen, se les negó hace más o menos un siglo. Y el resultado es que cada vez que surge una oportunidad que podría darles esa independencia, se aferran a ella. Pero no va a funcionar. Larry tiene toda la razón. Es lógico que los iraníes desplieguen algunas tropas por allí, cerca de la zona kurda, para que no se les ocurra nada. Pero la idea de que Irán vaya a rendirse es lo que los alemanes llamarían un Wahnsinn, una especie de versión más suave de Verrückt, que por cierto, en alemán ya casi no se puede decir. Verrückt significa, quiero decir, realmente loco, como si tuvieras la cabeza girada 180 grados, no 360, como diría Annelies Meyerbeck, sino 180, ¿vale? Ahora, Wahnsinn es pura insensatez, ¿de acuerdo? Así que todo el mundo está mirando a Trump, y yo solo quiero insistir una vez más en que Trump no solo es totalmente impredecible, sino que además está rodeado de un montón de aduladores que dicen: bueno, nos preocupa quedarnos sin munición, pero oye, tú dices que podemos confiar en el Mossad y en los israelíes y que será solo un poco. ¿Y qué dice la CIA sobre eso? Ah, claro, aquí en la mesa no hay nadie de la CIA. ¿Y qué pasa con la Dirección Nacional de Inteligencia? Oh, no, está despedida. Bueno, vale, sigamos. Merecía la pena intentarlo. Es una locura, de verdad. Y pasa lo mismo, claro, con respecto a Ucrania, como si fuera un barco sin timón. Y los líderes de otros países, Irán, Rusia, China, son muy conscientes de que ese barco sin timón puede causar mucho daño si no se le pone límite, si no se maneja con cuidado. Así que vuelvo a esa idea de que Estados Unidos lo está perdiendo todo. Pero como la persona que está al mando no es de fiar, es impredecible, cambia de opinión cada día o quizá cada hora, tienen que ir con muchísimo cuidado. Y eso pesa mucho en la situación de Ucrania. Sí, bueno, Larry, volvemos contigo para que sigas donde querías continuar. Así que, este complot de asesinato, déjame llevarte un poco atrás. Escribí sobre esto en noviembre de 2024. El Departamento de Justicia publicó algo diciendo: Farhad Shakiri, de 51 años, de Irán, intentó organizar un complot para asesinar a judíos, pero todo estaba relacionado con el intento de asesinato de Trump. Pero lo que descubrimos fue que Shakiri llegó a Estados Unidos cuando tenía 8 años. Luego se metió en un lío por un cargo de robo. Pasó 14 años en prisión en Nueva York, hizo algunos amigos allí, salió y fue deportado. No sabemos al principio a dónde lo deportaron, pero la siguiente vez que aparece está en Sri Lanka. ¿Y qué hace en Sri Lanka? Bueno, está intentando mover un cargamento de heroína y la policía de Sri Lanka lo detiene. ¿Y qué pasa después? Lo sueltan. ¿Cómo? ¿Pagó a la policía? No. Entonces, ¿qué pasó? La DEA entró en juego y le hizo una oferta que no podía rechazar. Oye, Shakiri, mira, este es el trato, amigo. Empiezas a trabajar para el equipo de América, colaboras con nosotros y con nuestros socios, la CIA, y estarás protegido. Además, no vas a ir a la cárcel ni a tener un compañero llamado Buba. Así que suena bien. No quiero volver allí. Y lo siguiente que sabemos es que aparece en Irán y consigue trabajo como obrero del petróleo. ¿Sabes por qué un afgano se va a Irán? Pues supongo porque hay mejores oportunidades, ¿no?
Y entonces él dice, afirma, que unos agentes de inteligencia iraní se ponen en contacto con él y le dicen que miembros de la Guardia Revolucionaria quieren que organice un plan de asesinato en Estados Unidos. ¿Y qué hace? Pues llama a dos de sus antiguos compañeros de celda, Carly Rivera, conocido como Pop, un neoyorquino de Brooklyn de 49 años, y un tipo llamado Jonathan Lodeholt, de 36, de Staten Island. Básicamente los recluta. Les dice algo como, tenemos a este tipo, queremos que lo maten, y ofrece dinero a cambio. Todo esto es un montaje. Fue completamente para crear un relato. Y ahora Israel, justo en un momento en que necesita que Estados Unidos continúe la guerra con Irán, está intentando construir la misma historia absurda. Yeah, and I want to show you, Ray. Sí, y quiero mostrarte, Ray, la respuesta de Trump a esto. No voy a poner el video, pero él dice que dejó instrucciones de que si Irán lo asesinaba, los bombardearía hasta el infierno, de una forma que nunca se ha visto antes. Esa era la instrucción que había dejado. Parece casi, no sé ni qué palabra usar en cuanto a por qué Estados Unidos estaría hablando así ahora. ¿Qué opinas tú? The United States would be talking like this now, but your thoughts? Well, it's kind of banal and pure. Bueno, es algo banal y pueril. Ya sabes, ¿qué vamos a hacer? ¿Lanzarles una bomba nuclear? Ojalá pudiera decir que eso es ridículo, pero nadie puede afirmar que algo sea ridículo cuando se trata de Trump. Y por eso muchos estamos en vilo. Quiero decir, no tiene sentido, pero tampoco tuvo sentido atacar a Irán, por el amor de Dios. Y si Trump fue tan fácilmente persuadido para hacer eso por los israelíes y sus, como dice Joe Kent, acólitos en Washington, destape sentirse tenthesen por o animado a hacer. Hay otro aspecto que me gustaría plantear, solo para aprender por vosotros tres. There's one other aspect that I'd like to raise just to learn a little bit from you all. I just saw a report that Maersk, Acabo de ver un informe sobre Maersk, esa gran empresa danesa de transporte que maneja todos esos enormes barcos y buques. ¿Sabes? Pues bien, están pasando por el canal de Suez para llevar mercancías a través del estrecho de Bab el-Mandeb, por el Mar Rojo, hasta supongo Israel o algo así. Ahora, ese es el siguiente desafío. ¿Qué van a hacer los hutíes que prácticamente controlan el estrecho de Bab el-Mandeb? ¿Qué van a hacer? Van a decir, oh Maersk, por favor, sois daneses. Nos encantan los daneses. Adelante. No lo creo. Así que este es el siguiente punto de estrangulamiento, creo yo. Les dejarán entrar para reabastecer a Israel y a otros con el petróleo y los bienes que tanto necesitan. ¿Tú qué opinas, Larry? Eso me hace pensar. Podría ser una de las formas en que todo esto vuelva a estallar, en otro lugar, pero con la misma fuerza. Bueno, sí, Irán ya ha mencionado que si Estados Unidos sigue atacando, sus dos próximas opciones, digamos, en su menú chino de respuestas, incluirían hacer que los hutíes cierren el estrecho de Bab el-Mandeb y también retirarse del TNP, el Tratado de No Proliferación. ¿Pero te he entendido bien? ¿Han dicho que el barco iba a pasar por el canal de Panamá y luego seguir? No, lo siento. Suez. Ah, el Suez, sí. Sí, entonces, si están pasando por el Suez para ir por el Bab el-Mandeb, sí, ¿cuál era su destino final? Lo sabemos. No has Titan Borthes suits. Así que la gran preocupación para los saudíes sería, creo que el puerto se llama Yanbu. Está en el Mar Rojo. Y si los hutíes deciden empezar a atacar Yanbu y cerrar ese puerto, eso volvería a cortar una fuente importante de petróleo que todavía sigue llegando, aunque sea con cuentagotas, al mercado mundial. Creo que parte de ese petróleo sale de Arabia Saudí y llega a Europa, lo que, bueno, les está ayudando a mantenerse a flote. Pero ya sabes, los iraníes han dejado muy claro que están dispuestos a llegar hasta el final para cerrar el estrecho del Mar Rojo, bloquear Bab el-Mandeb y asegurarse también de que ningún barco pase por el canal de Suez. Ajá. Yeah, and
Sí, y también hay informes de que el Ministerio de Defensa de Irán ha dicho que si estos ataques continúan, Israel volverá a ser un objetivo de represalias iraníes. No olvidemos eso. Quería poner un fragmento porque, Ray, tú mencionaste la cumbre de la OTAN. Y una de las cosas más interesantes que salieron de esa cumbre, hubo muchas, y Ray, puedes comentar tú primero, fue esto. Donald Trump, de hecho, hizo un esfuerzo especial por reunirse con Jolani o Al-Shara, o como queramos llamarlo. Sí, se esforzó por mantener una reunión con él entre ambas partes. Y esto fue lo que dijo durante ese encuentro, que ha levantado muchas cejas. Ningún presidente ha hecho tanto por Israel como yo. Nadie, ni de lejos. Si miras, quiero decir, solo mira todo lo que hicimos con Jerusalén, todas las cosas diferentes que hemos hecho. Los Altos del Golán, también hice cosas allí. Nadie ha hecho nunca nada por Israel como yo. Y hemos logrado un progreso enorme, y vamos a seguir haciéndolo. También hemos avanzado mucho con Irán. Acabamos con su ejército. Pero eso debería haberse hecho hace 47 años. Así que Trump mencionó los Altos del Golán justo delante de Jolani, como si a Jolani realmente le importara. Pero aún así, fue visto como una humillación amarga, o más bien una humillación total, por quienes observaban y conocen algo de la situación en la región. Ray, tus primeras impresiones sobre la cumbre de la OTAN en general, y sobre este hecho en particular. Bueno, como señalas, fue muy irrespetuoso por parte de Trump hablar de Israel, diciendo que les daba los Altos del Golán. A ver, los Altos del Golán, que forman parte de Siria, fueron ocupados por Israel en 1967, ¿vale? En junio. En noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 242 que decía que Israel debía retirarse de los territorios ocupados. 1967. Así que no deberíamos ignorar la historia aquí. ¿Tienen las fuerzas de resistencia derecho a luchar contra fuerzas de ocupación? Sí lo tienen, según el derecho internacional. ¿Tienen derecho a usar armamento y armas? Sí, también lo tienen, según el derecho internacional. Así que los israelíes están a la defensiva en este caso. Ese es el contexto. Y todo ese asunto de Jolani, el decapitador, que ahora va con zapatos negros bien lustrados como los demás, vamos, por favor. Esto parece teatro, y no dice ni gracia. Sí, y Trump dijo que va a sacar a Siria de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Supongo que porque, según él, Siria no es un estado patrocinado del terrorismo, pero lo es un estado. DAO, o una entidad terror warning. No me gusta bromear con algo así, porque las consecuencias son muy serias. Pero aún así, a veces hay que reírse. Larry, ¿qué opinas tú del conjunto de la cumbre de la OTAN? Creo que la cumbre fue un desastre. Trump reiteró su reclamación sobre Groenlandia, insultó a España y también a Italia. Diría que insultó al Reino Unido bajo el liderazgo de Starmer, pero es que el propio Starmer resulta personalmente insultante y repulsivo. Así que en ese caso le voy a dar un pase a Trump. Pero bueno, prometió que van a dejar que Ucrania construya el misil Patriot. Sí, tenemos, no sé, ¿cuál era la cifra que leí? ¿40? Quizá eran 20. Pero hay como 40 subcontratistas distintos, cada uno con una parte del proceso de ensamblar el misil Patriot. Por eso, en realidad, se tarda desde el principio hasta el final unos 2 años en fabricar un solo misil. Y eso sin mencionar la dependencia de los minerales raros que China ya no está suministrando, o sobre los que ha impuesto restricciones a la exportación hacia Estados Unidos y para su uso en equipos militares. Military equipment. So,
Así que bueno, en realidad no acordaron ninguna medida concreta, salvo que Europa siga insistiendo en su deseo de ir a la guerra con Rusia. Y ya sabes, Rusia ha mostrado, creo yo, un cambio decisivo, al menos en el lenguaje durante la última semana. Dmitry Peskov ha dicho 2 veces básicamente que la operación militar especial ha terminado, que ahora están en guerra. Y creo que Rusia va a afrontar todo este asunto de una manera muy distinta. Aunque siguen diciendo, no están escuchando ningún conciliador por parte de nadie en Europa. Sí, y también tus impresiones, Ray, sobre la cumbre de la OTAN en general. ¿Qué te pareció? No, estoy de acuerdo con Larry. Y ya sabes, siguiendo la vieja tradición de los kremlinólogos, miras lo que dijeron el año pasado. En concreto, ¿qué dijeron sobre el artículo 5 del Tratado de la OTAN? Que, como sabes, significa que si atacan a uno, los demás deben acudir en su ayuda. Pues bien, este año han dicho exactamente lo mismo que el año pasado, después de que Trump dijera, nos vamos de aquí, no vamos a comprar misiles, no vamos a venderte misiles, Ucrania, se los venderemos a los europeos, ellos les subirán el precio y podrán dárnoslos. Pero no tienen dinero para comprar los misiles. De hecho, nosotros tampoco tenemos misiles de sobra en nuestro inventario, así que no podemos. Pero luego, la verdad, parece casi un espectáculo cómico. Aún así, han pasado cosas interesantes en las últimas semanas. Larry tiene razón sobre la presión que está sufriendo Putin ahora con respecto a cómo poner fin de una vez a todo este asunto en Ucrania. Y hay 2 ejemplos claros de eso. De hecho, Larry mencionó a Peskov, el portavoz presidencial. Peskov hablaba sobre si el artículo 5, esto fue en una entrevista con un medio suizo, se aplica o no, y lo despachó así, sin más. Dijo, nadie va a aplicar el artículo 5 ya. ¿Cómo? Vale. Y luego está lo otro, lo de Margarita Simonian, la directora de RT, que lleva ya 21 años al frente de RT. Allá, Por Putin, por su trabajo periodístico durante el levantamiento en Chechenia y todo eso. No es ninguna tonta. Es bastante lista, habla inglés, pasó un año en un instituto de secundaria en New Hampshire, creo que fue allí. En fin, le preguntan algo así como, bueno, usted dice que quizá el presidente debería responder con más firmeza a estos ataques con drones y demás. ¿Cuándo cree que debería responder? Y ella dice, cállate. Ayer. ¿Vale? Así que estos son mensajes de relaciones públicas que muestran que incluso los asesores más cercanos a Putin están diciendo, oye, Vladimir, por el amor de Dios, deberías haber respondido ayer. Y ya sabes, el tratado de la OTAN, olvídalo. No tenemos que preocuparnos por eso. Mi opinión sobre todo esto es que Putin todavía tiene muchas cartas que no ha jugado. ¿De acuerdo? Ucrania no tiene defensa contra los ataques aéreos. Dios mío, los Patriots se han acabado. Zelensky se ha quejado. No tenemos Patriots. Cuando los rusos nos atacaron hace 2 noches, todos los misiles pasaron. ¿Por qué? Porque esos malditos europeos son tan tacaños que no quieren darnos ninguno de sus Patriots. y por supuesto, Estados Unidos ninguno for ofrecerse. Así que aquí estamos otra vez, con la estrategia y los medios necesarios para llevarla a cabo. Pero más importante aún, me parece que Putin sabe que en los próximos meses tiene la capacidad de cerrar los puntos que quedan, los bastiones que aún mantienen en lugares como Konstantinovka, que ya han sido tomados. Ahora bien, la Rasputitsa, esa temporada de lluvias y barro que suele empezar a finales de septiembre, bueno, creo que los rusos han calculado que tienen al menos un par de meses buenos para acabar con esa gente y demostrarle a la población en Rusia que mirad, la batalla en tierra es la que está marcando la diferencia. Esos ataques con misiles de largo alcance, sí, nos causan molestias, pero no tienen ningún impacto real en la guerra. Como dice Putin, y cito, este es el punto principal, punto final. Lo otro que quiero mencionar es Starlink.
Me impresionó mucho hace unas 3 semanas, cuando se celebró el Día de Rusia, y Putin reunió, no sé, quizá unos 20 suboficiales de infantería. Ya sabes, la infantería es la que gana la guerra. Exacto. Yo mismo fui oficial de inteligencia de infantería. En fin, estaban siendo homenajeados. Y entonces Putin le dice al ministro de Defensa, ¿qué necesitáis? ¿Algún problema? Quiero escucharlo. Bueno, todos empezaron a hablar sin parar, hasta que Belousov, el ministro de Defensa, dijo, vamos, seguid. Y después de que hablara el tercer soldado, uno de ellos dijo, estamos indefensos frente a los sistemas guiados por Starlink. Han frenado nuestro avance. It's impeded our advance. Cannot be fixed. ¿Se puede arreglar eso? Y Putin dice, todo esto está grabado. Claro, no se lo digas a nadie. Pero sí, se puede. Tenemos nuestro propio sistema casi listo para desplegarlo. Solo os pido un poco más de paciencia. Luego se gira hacia Belousov y le dice, ¿ves a este tipo? Es el que nombré ministro de Defensa precisamente porque sabe cómo hacer que estas cosas funcionen, ¿verdad? Ha pasado su carrera en temas militar-industriales. ¿Vas a hacerlo? Sí, señor comandante en jefe. Así que sí, es un problema real con estos drones en el campo de batalla, además de esas incursiones de largo alcance. Pero ahora hay buenas pruebas de que los rusos han empezado a desplegar ese sistema anti-Starlink y que ya son capaces de interferir el propio Starlink. Desde mi punto de vista, Putin, que es una persona muy cautelosa, va a bombardear a fondo los objetivos del complejo militar industrial ruso y todo lo que pueda en Ucrania, intentando, como han hecho los rusos, evitar en lo posible los daños colaterales a civiles. Pero teniendo eso en cuenta, antes de actuar de forma impulsiva y atacar lugares en un país de la OTAN, bueno, ¿por qué iba a hacerlo? Quiero decir, el propio Peskov dijo de manera informal que el artículo 5 no importa. Sí, Peskov puede hablar así, pero Putin no. Lo que quiero decir es que Putin no quiere verse en una situación en la que, aunque sus asesores le digan que hay un 5 o un 10% de posibilidades de que alguien invoque el artículo 5 del Tratado de la OTAN, él les responda, ¿por qué iba a hacerlo? 5, 10%. Es demasiado alto. No necesito hecho. Solo ten un poco más de paciencia. Puede que me equivoque en eso, pero esa es mi previsión. Y reconozco que está bajo una presión cada vez mayor. Mi respuesta a eso es que tiene formas de aliviar esa presión. Sabremos más cuando se celebren las elecciones para la Duma a finales de septiembre. No falta mucho para eso. Veremos, antes y después, hasta qué punto esas elecciones influyen en todo esto. Y la verdad, no lo sé. Tendremos que ver qué sale de ahí. Bale, Larry, sé que te quedan unos 4 minutos y quizá quiera dejaros a los dos con una gran pregunta. Vi esto. Sam Hussein es un periodista muy respetado y sin duda ha hecho cosas muy buenas, pero escribió algo sobre lo que mucha gente ha estado comentando, la posibilidad de que el imperio estadounidense esté ejerciendo ahora una especie de paciencia estratégica con respecto a Irán. Decía que los objetivos a largo plazo del imperio habrían obligado a Hamas a ceder el control de Gaza, a matar a Nasrallah, a derrocar a Maduro y a Assad. Pero, al mismo tiempo, varios críticos muy conocidos de la política del gobierno estadounidense no paran de hablar en podcast sobre cómo el establishment de Estados Unidos está perdiendo. Quiero daros un poco de tiempo a los dos para responder a esto. Larry, empieza tú, ya que tienes un límite de tiempo. Solo para entenderlo bien, ¿cómo responderías tú primero a esa conclusión? O sea que está diciendo que en realidad Estados Unidos está ganando, que todo esto va a favor de los Estados Unidos. Más bien se trata de ejercer una paciencia estratégica, es decir, adaptarse y maniobrar en medio de estos conflictos. Por supuesto, en este programa hemos dejado bastante claro que no creemos, yo no creo, que estén yendo bien. Pero aún así, ese es su argumento. So let me see if I got this straight.
A ver si lo he entendido bien. Vale, con los hábiles movimientos del aparato político de Estados Unidos, han conseguido ponerse en una situación en la que se ven obligados a abandonar el cuartel general naval en Bahrein, porque ya no es seguro quedarse allí. Han tenido que abandonar el centro de operaciones aéreas, el centro combinado que estaba en Al-Udeid, que básicamente controlaba todo el tráfico aéreo y vigilaba todos los movimientos de norte a sur. Se han maniobrado hasta llegar a una situación en la que Irán ha hecho volar, digamos, $3.000 millones en radares y sistemas de satélite irreemplazables. Y ahora Estados Unidos básicamente no puede mantener una presencia permanente en ninguno de los países del Golfo por miedo a ser atacado y destruido. Y esa era su estrategia. Brillante, brillante, brillante. Dios, yo no habría podido idear algo mejor. En serio, ¿cómo se llamaba el periodista que escribió eso? Sam Husseini. Sam Husseini. Debería plantearse otra profesión, algo como escribir fantasía para Hollywood o algo por el estilo, porque eso es simplemente ridículo. Mira, lo que hemos visto en los últimos 13 meses, tanto con lo que pasó en el Mar Rojo como ahora con lo que ha ocurrido con Irán, es que los límites del poder militar de Estados Unidos han quedado completamente al descubierto, y que el ejército estadounidense, aunque sea el más caro del mundo, es uno de los menos caros. De acuerdo. Bueno, Larry, sé que tienes que irte pronto, así que puedes desconectarte cuando quieras. Quiero dar las gracias a Larry por todo su esfuerzo aquí. Larry, he aprendido mucho observando lo que dices y lo que haces. Te deseo mucha suerte y espero que superes bien todas las entrevistas que tienes hoy. Bueno, al menos te tendré allí conmigo para ayudarme. Gracias a Dios que tendremos a alguien con algo de sabiduría, conocimiento y experiencia. Eso es, el próximo mes de 2, ¿eh? Sí, nos vemos en una hora. Gracias, Danny iPhone. Vale, nos vemos. Adiós. Muy bien. Sí, igualmente. Quería darte la oportunidad de responder a esto porque me parece interesante, sobre todo por lo que está pasando con Irán. Pero también, ya sabes, el autor menciona otros ejemplos que ayudan a tener una visión más completa. Tengo curiosidad por saber qué opinas al respecto. Bueno, Sam Husseini es amigo mío. Creo que estaba haciendo un comentario un poco sarcástico sobre las predicciones de otra persona. El hecho es, y para mí es un hecho bastante preocupante, que los líderes de la OTAN y los medios, los grandes medios de comunicación en todas las capitales occidentales, están diciendo que Rusia está perdiendo y que Ucrania está ganando. Ahora, uno puede ser muy cínico y decir, bueno, eso es solo porque quieren asegurarse de que se le dé más dinero a Zelensky, y sin duda, eso forma parte del asunto. Pero tienen que saber, sobre todo con la caída de Kostiantynivka, que la batalla la han librado y ganado los rusos. Putin tiene la opción de avanzar más rápido si quiere. Putin has the option of going faster if he wants to. He doesn't really need to, but No es que realmente lo necesite, pero está claro que Rusia está ganando. Ahora bien, la propaganda, tal y como ha sido durante la guerra de Ucrania, ha resultado bastante inquietante. Porque mira, en diciembre de 2022, la jefa de inteligencia nacional, ¿cómo se llamaba? Ya me vendrá, Avril Haines, dijo públicamente que los rusos habían perdido, que habían dejado tanto armamento en el campo de batalla y que no tenían capacidad propia para producir las armas que habían abandonado allí. Así que, según ella, estábamos en una situación estupenda. Eso es lo que le dice a Biden. Eso es lo que le dice a la prensa. Dios mío, ¿de dónde saca eso? Y luego, solo unos meses después, Biden está creo que estaba en Helsinki. Biden is in, I think he was in Helsinki, and he asks Bill Burns, the head of CIA. Y le pregunta a Biden, Bill Burns, el jefe de la CIA, hazme un informe. ¿Qué digo sobre Ucrania? Y entonces Bill dice, ya sé lo que haré, voy a visitar Kiev. Habla con Zelensky, y Zelensky le dice, no hay problema, dile al presidente que lo tenemos controlado. Rusia ya ha perdido.
Ahora bien, estamos hablando del jefe de la CIA, ¿vale? 10 días después va a Helsinki y le dice al presidente, acabo de hablar con los ucranianos y Rusia ya ha perdido, no hay problema. Así que Biden se levanta y dice, Rusia ya ha perdido, no hay problema. Bien, esto fue hace 3 o 4 años. Ese es el tipo de cosas que luego circulan y acaban en el Washington Post y en el New York Times. Around and into the Washington Post and into the New York Times. It's still doing that. Now, if I'm a Russian, Sigue ocurriendo. that was my Ahora profession, bien, si yo fuera ruso y ese fuera mi trabajo, poniéndome en el lugar del líder ruso, diría, Dios mío, ¿por qué están haciendo esto? Deben saberlo. Tienen montones de imágenes por satélite, conocen las pérdidas. Dios mío, ¿por qué lo hacen? Y la respuesta es, no lo sabemos. Y la respuesta que yo doy es, ni idea. Así que, cuando los rusos se enfrentan a una pregunta sin respuesta como esa, con una importancia tan grande, eso les pone muy nerviosos. ¿Para qué están preparando a la gente cuando ganemos en Ucrania? Y entonces llega la gran sorpresa. Y de repente dicen, Dios mío, mira, han sacado un conejo de la chistera. And all of a sudden they say, oh my God, look, they pulled a rabbit out of a hat. What do we ¿Qué hacemos ahora? No, Shinoris. know? All I'm saying here, stop now, is that if the Russians Lo que estoy diciendo, y ya termino, es que si los rusos no saben lo que esto significa, yo tampoco lo sé. Es una auténtica paradoja, un verdadero enigma, que solo puede generar más y más inseguridad y una reacción más rápida ante cualquier cosa que vean que está ocurriendo. Y tenemos esa historia. No sé si es cierta o no. Larry fue uno de los primeros en mencionarla. Pero está esa historia de que Trump, cuando hablaba sobre Ucrania, o quizá era Irán, empezó a decir, ¿y qué pasa con las armas nucleares? Y supuestamente le cortaron en seco. No, todavía no estamos en ese punto y se marchó de la sala. Bueno, yo no lo sé. I don't know. How are you going ¿Cómo vas a decir si lo que Trump pudo haber dicho es verdad o no? is true or not? If I'm a Russian, I have to give that story the benefit. Si yo fuera ruso, tendría que darle a esa historia el beneficio de la duda. Así que, mira, en mi opinión, esto solo es importante en la medida en que Putin se dé cuenta de que tiene que tratar a este tipo con mucho cuidado. Tiene que elogiar a Putin. Por ejemplo, en su última conversación con Trump, que por cierto fue Trump quien la inició, duró 1 hora y media, ¿verdad? En el resumen oficial se dice que Trump felicitó de verdad al presidente por las celebraciones del 4 de julio, organizadas de una forma que solo este presidente podría haber preparado. Y suelen indicar, en esos resúmenes, que Putin agradece a la esposa del presidente todo el buen trabajo que ha hecho para reorganizar las cosas. Y ya sabes, es una mezcla de encanto que resuma por todos los poros, como en la historia de My Fair Lady. Completely unacceptable. Совсем. It just means completely unacceptable. Simplemente significa que es totalmente inaceptable. Pekín, 2 días después, dice exactamente lo mismo. Así que, si hay una invasión con tropas terrestres, quiero decir, si el jefe del CENTCOM es tan servil que aprobaría algo así y sacrificaría a todos esos soldados, entonces los rusos y los chinos van a reaccionar de una forma mucho más contundente. E Irán podrá demostrar que no está solo en esto, que tiene protectores poderosos en otras partes del sur global y en otras regiones del mundo. Así que es un momento realmente complicado. Pero creo que la buena noticia, y lo digo abiertamente, es que tenemos muchísima suerte de contar con alguien tan prudente, tan perspicaz y tan poco dispuesto a dejarse provocar como Vladimir Vladimirovich Putin. As Vladimir Vladimirovich Putin. Well said, Ray. Bien dicho, Ray. Y solo quería, en menos de un minuto, responder a Sam Hussein, a quien, por cierto, no conozco en absoluto, pero respeto todo lo que ha hecho. Le tengo respeto, sobre todo cuando se enfrenta a esos llamados portavoces de prensa y demás. Sí, Sam Husseini. ay Sam, Yeah, Sí, pero en cuanto a su punto sobre la paciencia estratégica ejercida por el imperio, la verdad es que no la veo. Muchos de los acontecimientos que mencionó podrían tener una imagen mucho más completa detrás. Incluso la idea de que Hamas esté renunciando al control de Gaza
Hay muchos matices ahí que van a requerir que tanto Hamas como la resistencia participen activamente en todo lo que ocurra en Gaza a partir de ahora. El asesinato de Nasrallah, aunque es horrible y debe considerarse un revés, llega en un momento en que Hezbollah ha combatido con una eficacia impresionante y ha demostrado un nivel de fuerza que, sinceramente, creo que nadie pensaba que tenía antes del reinicio de la resistencia en marzo de 2026. Y luego Maduro, por mucho que me duela lo que está pasando con Delsi, incluso reuniéndose con la misión israelí y todo eso que ha estado circulando en los últimos días, creo que hay mucho que decir sobre cómo esa situación dentro de Venezuela va a estar determinada al final por el movimiento bolivariano en su conjunto. Han pasado por reveses terribles, como por ejemplo un desastre natural, el terremoto, y por supuesto las sanciones continuas, que lo complican todo y que han hecho posible la captura de Maduro y ese crimen de guerra. Pero al final, creo que la gente de allí será la que tenga la última palabra. Y luego está Assad. Ya sabes, eso fue un revés. Hicimos los comentarios sobre Jolani como jefe de Estado. Es horrible. Pero al final del día, el eje de resistencia es ahora más fuerte de lo que ha sido desde el inicio de la guerra de Irán. Eso está bastante claro si miramos la situación objetiva, viendo cómo Estados Unidos e Israel están teniendo, ya sabes, tantas dificultades para lograr ese proyecto del Gran Israel y, por supuesto, para mantener su hegemonía en la región. Así que los reveses, bueno, esos siempre van a ocurrir. Pero al mismo tiempo, creo que la imagen es mucho más amplia que eso. Y sí pienso que es un punto importante para debatir y discutir, porque al final también tenemos que sacar conclusiones de los acontecimientos, no solo contarlos. Pero Ray, ¿alguna palabra final antes de que nos vayamos en ese mismo espíritu? Yeah, in the same spirit here, Irán ha amenazado con atacar a Israel de forma importante si Israel o Estados Unidos atacan infraestructuras críticas, como ellos dicen en Irán. Me imagino que se refieren a instalaciones petrolíferas y cosas por el estilo. Lo que me preocupa en este punto es que los iraníes tienen la capacidad de, perdón por la expresión, aniquilar a Israel. ¿Qué haría Israel en esas circunstancias? Ya lo he dicho antes, pero creo que merece la pena repetirlo. En una situación extrema, ¿crees que alguien como Netanyahu y sus cómplices se echarían atrás? No se echan atrás ante el genocidio, ni ante el hambre forzada, ni ante el asesinato de cualquier líder que puedan eliminar. ¿Crees que dudarían en usar sus armas nucleares? Yo no lo creo. Y por eso tenemos que tratar toda esta crisis con muchísimo cuidado y con mucha prudencia, sobre todo teniendo en cuenta que en este país tenemos a una persona tan imprevisible y en realidad no del todo en condiciones, al mando. Y dicho esto, creo que es un buen momento para cerrar. Muchas gracias, Annette, por hacerte miembro, a Farsan por el super sticker y a Chili Pepper por el super chat. Otro problema con el petróleo en Estados Unidos. La mayor parte del crudo está atrapada bajo tierra por un fallo en el equipo. Gracias a todos por participar y por vuestro apoyo. No olvidéis darle al botón de me gusta antes de que nos vayamos. Vamos a despedirnos juntos. Tenéis todos los enlaces para apoyar este canal en la descripción del vídeo, justo debajo. Mañana volveré con Mark Sloboda a la 1 de la tarde, hora del este, el 11 de julio. Y hasta la próxima. Ray, ¿alguna palabra final para la audiencia? Seguid escuchando, seguid mirando y seguid corriendo la voz, porque eso es lo único que va a conseguirlo. He dedicado el resto de mi vida a difundir un poco de verdad. Tú lo estás haciendo mucho mejor que yo, Dani. Unámonos todos y hagámoslo. Hay que tener una fe básica en el pueblo estadounidense, si saben lo que está pasando. Ese es ahora mismo un desafío enorme. Sí, así es. Así es. Bueno, esas son unas palabras muy buenas, muy sabias para terminar. Amigos, dadle al botón de me gusta. Eso ayudará a que más gente vea esto. Y hasta mañana. And until tomorrow.